Hola, bienvenidos a 110% Esquí. Hoy os traigo la primera parte de una review que estará dividida en tres, en la que os voy a hablar de los Atomic Backland 107, de las Atomic Shift y de las botas Atomic Hawx Ultra XTD 130, que es básicamente el material de touring que he estado probando estas dos últimas semanas y os voy a contar qué tal funciona. Vamos a empezar primero por el esquí, por el Atomic Backland 107. Los he probado en un 82 y las cotas que tienen son 137 de espátula, 107 de patín y 124 en las colas. Tienen un radio de 18,5, pero engaña bastante. Ya os digo que en general los giros que piden hacer en pista son mucho más largos. Se supone que tienen un 20% de rocker en la punta, 10% en la cola y 70% de camber bajo el patín. La sensación cuando lo miras es que el rocker de la cola es bastante más grande, pero bueno. Son unos esquís súper ligeros, pesan 1,5 kg y están reforzados con lo que llaman Carbon Backbone, que viene a ser una tecnología en la construcción en la que habrá una tira de carbono a lo largo de todo el esquí. Es bastante curioso que no está reforzado con láminas de titanal, como sería lo normal en esquís orientados a esquiadores de alto nivel. La construcción obviamente es sándwich en todo el esquí y tiene sidewalls prácticamente hasta la punta, con lo cual la rigidez a torsión es muy buena, tienen muy buen agarre y en condiciones de nieve dura no dan ningún problema. Las puntas tienen una tecnología que llaman HRZN Tech, que imagino que será Horizon comiéndose las vocales. Si os fijáis, la punta no es totalmente plana, sino que está levantada un poco hacia los laterales. Tiene un ancho normal y tiene una forma aparentemente normal, pero si os dais cuenta, tiene una forma de cuchara. Esto se supone que le da más flotabilidad en nieve polvo y más maniobrabilidad, es decir, gira mejor en condiciones de nieve profunda. Lo que sí que he notado con nieve costra es que al ser rígidos a torsión, pero tener esta zona levantada, no se clava del todo la punta, sino que entra y corta la nieve un poco más atrás en el esquí, donde empieza el camber. De esta manera también conseguimos mejores prestaciones en un tipo de nieve un poco diferente. Este sistema lo diseñó o lo ideó Chris Benchetler basándose en tablas de surf de un shaper de California. Os dejo un enlace en la descripción que es muy interesante sobre en qué tipo de tablas de surf se basó para diseñar esta punta, y aunque al principio estaba solo en los Atomic Benchetler, pues han decidido extenderlos a otros modelos como los Backland. Powder, lo que se dice powder, de nieve recién caída, no he pillado porque llevamos una temporada bastante mala, pero sí que he pillado bastante nieve primavera, nieve crema y en general he estado fuera de pista con ellos en diferentes condiciones. Os comenté en las cotas antes que el radio de giro es 18,5, pero que no se engañe. He esquiado esquís de 18,5, por ejemplo, la semana pasada, que se podían llevar en pista y se podían apretar y hacer giros relativamente cortos con facilidad. Este no, es un esquí que pide hacer giros largos y para llevar conducido en pista tienes que ir a muchísima velocidad. Con lo cual, si vuestra idea de este esquí es carvear por pista, olvidaos, salvo que tengáis una auténtica autopista y toda la pista para vosotros. De todas formas, las sensaciones con él son muy buenas. Yendo a muchísima velocidad, a casi 100 km por hora, se nota que la punta vibra porque al final tiene un rocker bastante pronunciado, pero no da sensación de que le falte agarre en ningún momento. Una vez que te metes en el canto y lo pisas, el giro lo hacen perfectamente conducido y no hace ningún extraño. Derrapando también se llevan súper cómodos. Pensad que entre el rocker de la cola y de la espátula y esa curva en forma de cuchara, pues tenemos un esquí que no se engancha prácticamente con ningún tipo de nieve. Resumiendo, es un esquí muy cañero y que si pensáis quién esquía con él, pues es muy difícil que vayáis a llegar al límite con él. Tendríais que ser unos esquiadores de un nivel demasiado alto. Pero sin embargo, por abajo es sorprendentemente accesible. No hace falta esquiar como Aimar Navarro para poder llevarlo. Se pueden llevar muy fácil cualquier día por la estación tranquilamente y un día pues que te apetece darle más caña a apretarlos. Se lo recomiendo a gente que quiera un esquí ancho para powder, pero que responda también en otras condiciones, que podáis llevar un día por la estación tranquilamente o meteros un día de nieve complicada en alguna salida de esquimo. Creo que con una fijación de touring como la Shift, de la que os hablaré en futuros vídeos, es una opción increíble. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, os dejo el enlace al resto de reviews, así que ya os digo que me ha encantado este esquí, de hecho ojalá no me hubiera gustado tanto porque estos son de test y los tengo que devolver. Pero bueno, si tenéis cualquier duda dejádmela en comentarios, suscribíos al canal y dadle a la campanita para recibir las notificaciones y nos vemos en el siguiente vídeo.